Estos son los anuncios del mes de julio. Noche de adoración, viernes 17 a las 8 p.m. en las instalaciones de Trigo y Miel Salamanca. Familia de Trigo y Miel Salamanca, les informamos que nuestras actividades entre semana ya reanudaron. Consulta cada una de ellas con tu encargado de reunión de hogar. Te invitamos a nuestro programa Despertando con Fe, un espacio para iniciar el día sin malas noticias. Conéctate a nuestra página de Facebook en el horario de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana. Trigo y Miel Salamanca, enseñando principios que transforman vidas. Hola, ¿qué tal, amada familia? Qué gusto que hoy nos puede acompañar a través de la reunión de hogar. Qué bueno que hoy usted está con nosotros. Y bueno, seguimos hablando todo este mes acerca de las consecuencias de la obediencia. Así que si estás listo, comenzamos con nuestra reunión de hogar. Pues bien, hoy quiero hablar un tema con ustedes acerca de la sequía y la lluvia. Estas partes vienen en Deuteronomio capítulo 28. Ambas consecuencias, tanto de la obediencia como de la desobediencia, viene aquí en Deuteronomio capítulo 28. Y vamos a leer los primeros dos versículos que han sido la base de todo este mes, que dice el versículo 1 de Deuteronomio capítulo 28. Y acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre de ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz del Señor tu Dios. Ahora vámonos al versículo 12. Una de estas bendiciones es que te abrirá el Señor su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado, y te pondrá el Señor por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos del Señor tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos. Fíjate bien, esta es una clave de lo que vamos a ver hoy. Para ir tras dioses ajenos y servirles. La Biblia nos enseña que Dios iba a abrir las ventanas de los cielos y derramaría su bendición, su lluvia en su tiempo, y que iba a hacer bendecir toda la obra de nuestras manos, y que no íbamos a tener que pedir prestado si no nos apartásemos ni a diestra ni a siniestra, si no adoráremos a otros dioses ajenos. A esto le llamamos idolatría. Dile a la persona que está a tu lado: adorar a otras cosas que no son Dios es idolatría. Y algo de lo que les comentaba la primera semana en nuestra reunión de hogar es que a mí me sorprende cómo Dios es tan bueno, es tan misericordioso, es tan fiel y también es tan generoso, porque les hacía esta pregunta: ¿qué gobierno te da, que yo sepa hasta ahorita ninguno, qué gobierno te da una bonificación únicamente por cumplir la ley? Y yo recuerdo que al menos hasta ahorita lo único que sé es que pagas menos si haces algunos pagos antes de tiempo. Te hacen como una bonificación por pronto pago. Pero al final de cuentas, una ley que es establecida es, número uno, para cuidar que hay un orden, que hay un control, que haya justicia. Y si tú vives de acuerdo a esas normas, vas a vivir pues dentro de lo que cabe bien, porque no estarás cometiendo ningún delito. Pero no hay un beneficio de por medio, al menos en México no hay un beneficio como tal de por medio económico ni de ningún tipo. Y la Biblia nos enseña que nosotros únicamente por cumplir su palabra, Dios enviará sus bendiciones. Y Dios puede ponerse en el plan de, ¿sabes qué? Pues es tu obligación cumplirla y ya. Pero Dios es un Dios tan bueno, tan hermoso, tan maravilloso, que Dios nos dice,
cúmplelo, te va a ir bien si cumples mi palabra, si cumples lo que yo te digo, te va a ir bien. Pero no solamente te va a ir bien y vas a vivir aquí en la tierra de una manera plena, sino que aún te bendeciré de una manera pues sobrenatural, que tú no tendrás que pedir prestado, sino prestarás a otra gente, y traeré mi lluvia sobre de ti y te haré siempre estar al frente, siempre estar encima y no por debajo. Y esta es una promesa para usted y para mí hoy que estamos aquí. Y la Biblia dice al final en el versículo 14: y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Esta palabra nos está enseñando acerca de la idolatría. La idolatría, a lo mejor dices, bueno, es que yo no adoro a ningún otro Dios, no adoro una imagen, no adoro una estatua, no estoy dándole un lugar a eso. Ya hace mucho tiempo tal vez que las tiré, o que entendí que no era correcto como dice la palabra de Dios. Pero tal vez hay áreas de nuestra vida que nos cuesta entregar. Hay áreas de nuestro corazón, de nuestro ser, que a veces batallamos en entregarle a Dios, que a veces en lugar, yo creo que de leer la Biblia, de repente, voy a ver una película de Tom Cruise porque esas están muy buenas. No sé, a lo mejor voy a ver la novela, a lo mejor voy a ver alguna otra historia, o cualquier cosa, a lo mejor el fútbol, cualquier cosa que pudiera ocupar el primer lugar de Dios, eso se comienza a hacer una idolatría en tu vida, porque le empiezas a dar más tiempo y empiezas a pasar más tiempo de lo que pasas con Dios, y empiezas a darle un lugar que no le corresponde a ese idolatría o a ese Dios que pudiéramos decir. Hay gente que su vida está basada simplemente en lo que dice el fútbol, en lo que dice la novela, en cualquier otra cosa, y la Biblia nos dice que la bendición de Dios no puede venir si nosotros ponemos otras cosas en primer lugar. Y hay una historia que me gusta mucho. Esta historia es de un grupo de personas llamados los moravos. Estos hombres llamados los moravos aparecen en nuestra historia de la humanidad después de Cristo en el año 1727 aproximadamente. Estos hombres eran una comunidad de personas cristianas que únicamente se reunían de vez en cuando. Estas personas pues estaban en una iglesia, pero un día tuvieron la necesidad de verdad experimentar a Dios, así que se reunieron todos en el lugar donde ellos se congregaban, donde ellos hacían sus reuniones, valga la redundancia. Y cuando estaban ahí, todos querían algo más, experimentar la presencia de Dios, y de repente vino el Espíritu Santo sobre de ellos, de tal manera que fueron transformados, llenos del Espíritu Santo, y ellos lo definen como que fue un acercamiento, como tener una conciencia cercana de su Salvador, de que su Salvador de verdad les amaba, de que Jesús estaba con ellos. El resultado de esta llenura del Espíritu Santo, de esta bendición que ellos vivieron, es que hubo algo tan maravilloso, que estos hombres, los moravos, impactaron la vida de hombres como John y Charles Wesley. Ellos pudieron impactar la vida de estas personas cuando de repente se encontraban en medio de una embarcación, y esta embarcación cayó en medio de una gran tormenta, y en medio de esta tormenta todo el mundo estaba gritando, todo el mundo estaba lleno de caos, todo el mundo estaba lleno de preocupación, pero los moravos ya estaban listos para lo que Dios tuviera para ellos. Así que estos hombres, cuando se encontraban en esta circunstancia, dice que se pusieron a entonar himnos, se pusieron a entonar cánticos, y esto le llamó la atención a estos hombres llamados Charles y John Wesley. El resultado de esto es que John y Charles Wesley fueron llenos del Espíritu Santo de la misma manera, y ellos causaron un gran avivamiento en toda la parte de Estados Unidos de una manera sobrenatural. Ahora, ¿por qué te comento esta parte y por qué te comento lo que te estoy diciendo? La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo es representado también como la lluvia temprana y tardía. Y estos hombres, se escribió de ellos, de esta
grupo de personas llamados los moravos, que 200 años antes toda la iglesia en todo el mundo no había podido causar la conmoción que estos hombres llenos del Espíritu Santo en pocos años hicieron. Y esa es la bendición que hoy está para ti y para mí. La lluvia temprana y tardía, no solamente en el área económica, sino en todo lugar donde Dios nos ha puesto, y ellos han marcado nuestra historia. Vamos a ver más adelante qué es lo que nos dice la Biblia para cerrar esta parte. Dice Deuteronomio capítulo 28 versículo 23, dice: y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti será de hierro, y dará el Señor por lluvia a tu tierra polvo, y ceniza de los cielos descenderán sobre de ti hasta que perezcas. Estas son las consecuencias cuando nosotros le preferimos dar el lugar a otras cosas que no son Dios. Son consecuencias que vienen por causa de nosotros ser desobedientes. Y la Biblia nos enseña que los cielos serán de bronce y nuestra tierra será de hierro. Y eso no solamente tiene que ver con que no llueva, con que haya escasez en nuestra vida, sino que a veces, muchas veces, y eso pasa muy seguido, que hay gente que dice: bueno, es que yo no siento que Dios me escuche. Yo no siento que Dios responda a mis oraciones. Cuando oro ya no sé qué decir y pues pareciera que no pasa nada. Pero la Biblia nos enseña que cuando nosotros le damos el lugar a otra cosa, hay cielos de bronce y todo lo que pudiésemos llegar a hacer. Hoy voy a invertir en esto, hoy voy a trabajar en esto otro, no da fruto y no prospera, porque es una consecuencia de desobedecer. Y quiero únicamente ilustrarte estos dos versículos de una manera muy rápida con alguien llamado el profeta Elías. Esto viene ahí en el libro de Primera de Reyes capítulo 17, y en el versículo 1 dice: entonces Elías tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab el rey: vive el Señor Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él la palabra del Señor diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está enfrente al Jordán, y beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra del Señor, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está enfrente al Jordán. Bien, rápidamente, Elías era un hombre de Dios. El pueblo de Israel estaba totalmente volcado a la idolatría, estaba totalmente volcado a adorar a otros dioses. Era todo un relajo en el pueblo de Israel, porque les llamaba la atención un dios, otro dios. La gente hacía sacrificios a diestra y siniestra por cualquier cosa que se le viniera a la mente para esos dioses que son ídolos. Y Dios entonces manda al profeta Elías delante del rey Acab y le dice: no va a llover durante 3 años. Y en ese tiempo la lluvia, si ahora es importante, en ese entonces todavía era mucho más importante, porque la lluvia permitía que hubiera sustento, permitía que hubiera prosperidad, permitía que las familias estuvieran estables. Y vinieron a crisis por causa de la idolatría. Pero lo que más me llama la atención es que a pesar de que el país estaba en crisis, a pesar de que el país tenía sequía, a pesar de que las cosas no estaban bien, había un hombre que siempre tenía en todo momento de comer, y era un hombre que obedecía y amaba la palabra de Dios. Y eso, bendiciones para ti y para mí. Vemos cada noticia que se provee que va a haber un decrecimiento en la economía, que la economía va a estar cada vez peor, que va a haber una crisis mundial. Pero algo quiero decirte: la Biblia nos dice que si obedecemos a Dios, Dios va a hacer llover, Dios nos va a bendecir, Dios nos va a prosperar. La Biblia no dice que si las cosas están bien en el mundo, si la economía va bien en tu país, entonces te bendeciré. No, la Biblia dice que si obedeces a la palabra de Dios y la pones por obra, no importa la circunstancia donde estés, la palabra de Dios dice que Dios nos va a bendecir. Y esta misma palabra la vemos aquí reflejada.
de una manera sobrenatural, Dios movía cuervos para llevarle comida a Elías hasta donde él estaba. Había crisis, había escasez, había muchas cosas, pero a Elías nunca le faltó nada. No le faltó agua ni le faltó comida, sino que comía de la verdad, de lo mejor que había. Si tú puedes seguir leyendo, te darás cuenta que después, cuando se iba secando el arroyo por no llover, Dios manda a Elías a la casa de una viuda que le hiciera de comer. Y con esto quiero dejarte en este tiempo de nuestra reunión de hogar. Las circunstancias no determinan tu bendición. Las circunstancias no determinan qué tan bendecido vas a ser, sino lo que determina cuál es la medida de la bendición en tu casa, en tu familia, en tu vida. ¿Qué es lo que determina eso? Es la medida en que tú obedezcas la palabra de Dios. Así que, ¿qué te parece si hacemos una oración para terminar este tiempo? Y le decimos: Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque tu presencia, Señor, ha estado en este tiempo, ha estado con nosotros. Te pedimos que nos ayudes a poner tu palabra por obra y que no solamente sea un estudio que tuvimos, Señor, durante un periodo de tiempo, Señor, que sean palabras que se nos olviden, Señor, sino que te pedimos que esta palabra caiga en lo profundo de nuestro corazón y lleve, Señor, fruto, Padre, hasta que sobre y abunde, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, familia, espero que haya sido este tiempo de bendición y nos vemos muy pronto en nuestra próxima reunión de hogar.